Bueno, entonces dice en el libro, en la página 128 dice, aprendo. Ahí donde dice aprendo, lo que nos va a dar es una definición, el concepto de lo que es las ciencias sociales, ¿verdad? Y de lo que es la historia como ciencia. Entonces quiero que me ayude con la lectura ahí, por favor, Astrid. Léalo fuerte, Astrid, ese párrafo. Las ciencias sociales estudian al ser humano en la relación con la sociedad y el entorno en el que viven y se desenvuelven. También explican por qué suceden determinados fenómenos o problemas dentro de una sociedad. La historia es una ciencia social que estudia a las sociedades a lo largo del tiempo. La palabra historia proviene de un vocablo griego que significa investigación o información. La preocupación por el pasado es un interés propio en el ser humano. Este desea conocer su pasado, de qué manera influye en su presente. En diferentes épocas, todo grupo humano ha buscado explicar su pasado, ya sea mediante la creación de mitos, leyendas, la religión o por explicaciones científicas. Muy bien. Entonces, como dice efectivamente en el libro, las ciencias sociales estudian al ser humano en relación con la sociedad y el entorno en el que vive. Las ciencias sociales son uno de los dos grandes bloques de las ciencias. El otro es las ciencias naturales. O sea, por un lado tenemos las ciencias naturales que estudian como objeto de estudio toda la naturaleza, pero excluyen al humano. Y por el otro lado tenemos las ciencias sociales que estudian todo lo relacionado con la naturaleza, pero que involucre al ser humano. Entonces, esa es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias sociales se preocupan por esa interacción que hay entre el ser humano y su entorno. Y dentro de esas ciencias está la historia, que estudia a las sociedades a lo largo del tiempo y el espacio. Porque miren, la historia es la historia de los seres humanos, no es la historia de las avispas ni la historia de los peces, es la historia de los seres humanos. Entonces es una ciencia que estudia nuestro pasado. Ahora, ¿de dónde inventaron esta palabra historia? Lo inventaron los griegos. Como la mayoría de las ciencias, los griegos fueron los que desarrollaron la ciencia en la antigüedad. Y los griegos, uno en especial de ellos se llamaba Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Heródoto escribió 9 libros de la historia de las civilizaciones más antiguas. Incluso habla de las pirámides de Egipto y cómo las construyeron. Porque Heródoto surgió del siglo V a.C. Y él fue el primer historiador importante de la antigüedad. Entonces, viene de ese vocablo griego que significa investigar o informarse, porque el historiador es como un detective que trata de recrear una escena de un caso. Es como un detective que busca pistas, va tras algún hecho que le llama la atención para recrear toda una escena del pasado y entender por qué pasaron las cosas. Porque el historiador no solo es alguien que se memoriza fechas y que se memoriza nombres. No, el historiador intenta explicar las razones del por qué ocurrieron las cosas y cómo se relacionan esos hechos entre sí, porque si algo ocurre en la política, afecta a la economía. Si algo ocurre en la economía, afecta a la política. ¿Okay? Entonces, los grandes eventos sociales han sido procesos, no hechos aislados. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Si hubo una revolución llamada Revolución Francesa que cambió el mundo moderno, no fue algo que se le ocurrió a alguien de un día para otro, sino que fue un proceso que la misma historia fue conduciendo a través de los siglos y que concluyó en un momento. Pero a nosotros en la historia no nos interesa saber si, por ejemplo, a Francisco Morazán le faltaba una oreja o solo tenía una oreja o había perdido una oreja, porque eso lo sale de lado en la foto. O sea, eso es irrelevante. ¿Explico? El historiador lo que le interesa es las ideas que Francisco Morazán creía, los movimientos sociales que levantó, los cambios que logró efectuar en la sociedad. Eso es lo que le interesa al historiador. No si era alto, chaparro, o si comía demasiado. Esas son cosas irrelevantes para un historiador. Entonces, menciona también aquí
que el humano siempre desea conocer su pasado y de qué manera éste influye en su presente. Ok, la historia es clave para entender el presente. O sea, nosotros no podemos entender por qué Honduras está como está si no entendemos su pasado inmediato y su pasado lejano. O sea, el presente es una consecuencia. Y las personas que analizan la sociedad de los países y que quieren cambiar esa sociedad, primero tienen que conocer cómo se originó ese presente. O sea, no podemos cambiar Honduras si desconocemos su historia. Eso es básicamente lo que le está dando a entender aquí en el libro. Aparte, jóvenes, el futuro que definamos nosotros tiene que evitar cometer los errores que ya se han cometido. Pero ¿cómo usted va a evitar errores del pasado si no conoce el pasado? Es ilógico. Por eso es que es tan importante la historia en la sociedad. Solo conociendo bien el pasado podemos evitar volver a cometer los errores y mejorar el futuro. Entonces, por eso es que el joven tiene que conocer bien su pasado. El pasado de su país es relevante. Ahora bien, luego dice campo y método de estudio de la historia. Siempre en la página 128. Ahí quiero que Daniela Núñez lea el primer párrafo donde dice la historia tiene un objeto de estudio. Léalo fuerte. Active el micrófono. No, está dormida. Vamos con Yair Aguilar. Lea el primer párrafo. La historia tiene un objeto de estudio, lo que desea conocer. Ajá. Y un método, como lo conocemos, el objeto o campo de estudio es el pasado de la sociedad. Este comprende no solo los hechos particulares, sino las consecuencias o procesos del cambio en la sociedad. Ningún hecho es comprensible o tiene sentido si no se relaciona con otros y se incluye en un proceso histórico. Excelente. Bueno, ya te quedamos claro que los que no activaron la cámara es como que no asistieron a clase, ¿verdad? Ok, donde dice la historia tiene como objeto. La historia tiene un objeto de estudio, un método, ¿verdad? Objeto, todas las ciencias tienen objeto de estudio. Todas las ciencias tienen método de estudio. O sea, no puede ser ciencia sin un objeto. Un objeto es lo que estudia. En este caso, la historia estudia lo que desea conocer, es el pasado. El método que va a utilizar es el método científico, porque es ciencia, pero también va a utilizar dentro de los métodos científicos uno en particular que es el método comparativo. Ahora dice que ningún hecho es comprensible o tiene sentido si no se relaciona con otros y se incluye en un proceso histórico. Eso básicamente es lo que yo les estaba explicando. La historia es un proceso. Un proceso significa que son un montón de partes que se relacionan, encajan como un rompecabezas. Entonces, todo lo que va pasando en la historia es como un gran rompecabezas que usted lo puede ir uniendo parte por parte para entenderlo. Ahora, el último parrafito de ahí, léalo, Derek, donde dice la historia utiliza el método científico. Léalo fuerte. ¿Cómo, profe? Léalo. Sí. La historia tiene un objeto de estudio. No, el siguiente. La historia utiliza el método científico, aunque no pueda realizar experimentos. Sus investigaciones aplican un método para obtener la información y para confirmar o destacar la hipótesis. La historia recurre a otras ciencias que complementan el análisis, llamadas ciencias auxiliares. Ok, análisis se dice. Miren, lo que dice aquí es que la historia utiliza el método científico, ya lo había dicho. ¿Cuál es el método científico? El método científico es basarse en la razón, basarse en las evidencias, crear hipótesis, crear teorías y al final establecer leyes. El método científico se basa en la observación, pero como no podemos observar el pasado porque no tenemos una máquina del tiempo, lo que tenemos que observar son las fuentes del pasado, los escritos, los registros en piedra, inclusive los restos fósiles. Entonces el historiador
de alguna manera viaja en el tiempo para recrear lo que ocurre, pero no lo puede hacer si no dispone del conocimiento que otras ciencias le ayuden, que otras ciencias le brinden. Entonces, esas otras ciencias que van a ayudar al historiador para que pueda encontrar evidencia, para que pueda establecer los hechos como un detective, esas se llaman ciencias auxiliares. Ciencias auxiliares de la historia. Auxiliares porque le ayudan, viene de auxiliar. De auxilio viene, de ayudar. Entonces, son muchas ciencias que le ayudan al historiador. En su libro, las encuentran aquí en la página 128. La arqueología, por ejemplo. ¿Qué estudia la arqueología? Las artes, los monumentos, los objetos de la antigüedad mediante sus restos. O sea, los arqueólogos buscan lo que las civilizaciones dejaron una vez que desaparecieron. ¿Ok? Por ejemplo, las ruinas de Copán, donde están los mayas. Ahí los arqueólogos se dan gusto escarbando en la tierra porque hay un montón de objetos que quedaron enterrados. Y los arqueólogos los encuentran, los analizan, los limpian y a veces encuentran hasta cosas escritas en esos objetos, en vasijas de barro, o analizan los materiales con los que estaban hechos, etc. Pero adquieren cada vez más información a través de esos hallazgos. Por eso la arqueología le ayuda a la historia. Luego está en la columna de la izquierda, la geografía, que ya ustedes ya lo vimos en el primer parcial, que la geografía trata de la descripción de la tierra y la relación del hombre y el ambiente. La geografía trata de entender lo que ocurre en la superficie de la tierra, ya sea su relieve, ya sea la geografía humana, que también se divide, recuerden, en geografía humana y geografía física. La geografía explica lo que está ocurriendo en la superficie de la tierra, todos los fenómenos geográficos. Y le ayuda a la historia. ¿Por qué? ¿Por qué la geografía le ayuda a la historia? Porque miren, jóvenes, cuando uno escucha historia, uno se imagina solo el tiempo, el pasado. Pero realmente usted no puede imaginarse cómo algo ocurre solo en el tiempo. Ocurre también en el espacio. Usted no puede separar el espacio del tiempo. O sea, las cosas ocurrieron. Por ejemplo, el golpe de Estado del 2009, que le dieron a Mel Zelaya. Eso ocurrió en el 2009, pero ocurrió en un lugar, en Honduras, en Tegucigalpa. Ahí en la casa donde él estaba durmiendo lo fueron a sacar a tiro. Entonces, no se puede desprender un hecho histórico de su espacio geográfico. Todo lo que ocurre en el tiempo y en el espacio. ¿Okay? Por eso la geografía es ciencia auxiliar. Luego viene la paleontología. Aquí la ven ustedes que hay un animalito prehistórico. Ya no existe, se extinguió. La paleontología estudia los seres orgánicos ya desaparecidos. Seres orgánicos, o sea, seres vivos que existieron y ya no más existen. Animales, plantas y otros organismos vivientes. Entonces, la paleontología le estudia a los dinosaurios, porque ya no existen los dinosaurios. Existieron, ya no existen. La paleontología los estudia. La paleontología estudia a todos los animales que han dejado de existir y a las plantas que también han dejado de existir a lo largo de la historia. Y las estudia porque hay restos de ellas, porque hay evidencia de ellas. Las han encontrado. Y eso le ayuda a los historiadores. Otra ciencia que aparece ahí es la epigrafía, que esta todavía es menos común, pero en la guía del examen yo toda esta ciencia la puedo preguntar. Se las tienen que saber de memoria, qué significa cada una. La epigrafía estudia e interpreta las inscripciones encontradas en hallazgos arqueológicos, los idiomas antiguos, jeroglíficos. Por ejemplo, estudia los jeroglíficos egipcios. ¿Cuántas veces la gente ve en esos templos egipcios un montón de figuras que son incomprensibles? La letra de doctores. No, entonces la epigrafía estudia básicamente esos idiomas que son incomprensibles, ¿verdad? De la antigüedad, desde antes que existiera incluso la escritura. Ahí tenemos los jeroglíficos egipcios, los jeroglíficos mayas, ¿okay? Las runas de los nórdicos. Son un montón de cosas que han quedado como misterios en el pasado y no se sabe qué significaban. Entonces los epígrafos tratan de entenderlo. Y logran a veces. Por ejemplo, es el caso de los jeroglíficos egipcios. Cuando Napoleón Bonaparte conquistó Europa,
y luego se hizo expediciones a conquistar el norte de África. Llegó a Egipto, y cuando llegó a Egipto, uno de los líderes militares de Napoleón encontró una piedra en Egipto, famosa hasta el día de hoy, se llama la piedra de Rosetta. Esa piedra de Rosetta, una piedra grande como de 1,5 metros, tenía escrito en griego, un párrafo grande en griego, y luego un párrafo que lo traducía, eso que estaba en griego, lo traducía al copto, que es un idioma de Egipto. Y luego había otra parte, en la parte de abajo de la piedra, que lo traducía a jeroglífico. ¿Okay? Entonces ahí encontraron por primera vez cómo traducir los jeroglíficos, porque había una traducción antigua de qué significaban los jeroglíficos. Entonces, a partir de esa piedra de Rosetta, este francés llamado Champollion pudo traducir el resto de los jeroglíficos egipcios. Y a partir de ahí podían traducir cualquier cosa de los templos egipcios. Entonces, él era un epígrafo. Y eso a la historia le ayuda enormemente. Luego, la otra ciencia que menciona es la etnografía, que estudia las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Es una rama de la antropología. Luego está la paleografía, que estudia la escritura y los signos utilizados en documentos antiguos, similar a la epigrafía. Entonces, hay muchas ciencias que le ayudan a la historia. Inclusive ahora le ayuda bastante a la historia la matemática, la estadística, la probabilística y las ciencias de la computación, porque se utilizan algoritmos para interpretar cosas. Entonces, hasta ahorita, digan si tienen alguna pregunta de la página 128. ¿Tienen alguna inquietud de la clase para avanzar en la clase? Si no, entonces continuamos en la página 129, que dice relevancia del conocimiento histórico. Quiero que ahí me ayude Rosinda, ¿está por ahí? Lea Rosinda. Los estudiosos de la historia se han valido de métodos y fuentes que les permiten reconstruir hechos, procesos y etapas por las cuales han transitado la humanidad. Los historiadores parten de la actual, de lo que pueden ver e intuir de la realidad y la época histórica a lo que pertenece. El conocimiento del presente es importante para la comprensión del pasado. Muy bien, gracias. Esa relevancia histórica es lo que les estaba diciendo al principio. Relevancia significa importancia. ¿Por qué es importante la historia? Porque nos revela por qué llegamos a donde llegamos y por qué somos lo que somos. La historia nos faculta a entender nuestra identidad, a crear una identidad, ¿ok? Y también a comprender cómo ha ocurrido todo lo que nos ha convertido en lo que somos, ¿ok? Esa es la historia, esa es la importancia de la historia. No solo es acumular conocimiento, ¿ok? Ahora, la fuente de la historia, porque la historia necesita pruebas, evidencias. ¿Y dónde va a obtener esas pruebas y esas evidencias para decir los hechos ocurrieron de tal manera? Bueno, esas son las fuentes de la historia. Y ahí me va a ayudar a leerlo Naomi Sánchez. Léalo fuerte. Se les llama fuente a los rastros o huellas que permiten seguir las pistas de los sucesos o eventos al pasado. Pueden ser primarias como documentos u objetos de la época que se quiere estudiar, o secundarias como libros o documentos que se refieran al suceso estudiado pero escrito en una época posterior. Muy bien, muy bien. Entonces las fuentes son rastros, ¿no? Son huellas.
Entonces, nosotros como un detective sigue las pistas. Los sucesos, los eventos del pasado los va recreando. Y esas huellas se las dan las ciencias auxiliares que les mencioné anteriormente. Pueden ser restos fósiles, pueden ser documentos, papiros, pueden ser pergaminos, que le va a facilitar al historiador la información para él deducir las cosas. Pero fíjense que hay algo bien interesante. La mayor parte de las fuentes históricas antiguas están hechas en piedra. Es como que si los antepasados de nosotros sabían que el material que más iba a resistir el transcurso del tiempo eran las piedras, porque el papel rápido se degrada. Si hay mucha humedad, aparecen hongos y se descompone y se vuelve polvo. Entonces el papel no es la mejor forma de guardar la información. Aparte, las polillas se lo comen. Entonces los antiguos utilizaban las piedras, y las piedras todavía hablan lo que ellos querían que hablaran. Transmiten ese mensaje que ellos querían que transmitieran. Entonces, gracias a Dios, ellos utilizaron las piedras para escribir. ¿Okay? Por eso sobrevive el conocimiento. Pero dentro de las fuentes históricas, aquí no lo menciona, pero hay las fuentes materiales y están las fuentes de la historia oral, que son los testimonios. O sea, usted puede, si usted está investigando, por ejemplo, cómo ocurrió el huracán Mitch, cómo afectó aquí en Tegucigalpa, usted puede ir a entrevistar a las personas que más sufrieron eso. Y entonces una fuente histórica es ir a hablar con esas personas y hacerles preguntas concretas del evento, del hecho. Entonces, ese es un testimonio, también una fuente histórica. ¿Okay? También una fuente histórica si hay videos. ¿Okay? Si hay videos de lo que ocurrió. Si hay entrevistas, audios. Entonces, las fuentes históricas modernas tienen que ver con evidencias mediáticas, los periódicos. Ustedes saben que en las bibliotecas hay libros, pero en las hemerotecas lo que hay son periódicos de varios años. O sea, que usted puede ir a una hemeroteca y decir, fíjese que necesito el periódico del 3 de enero de 1950. Y se lo prestan. Para que usted vea, si usted anda investigando algo que ocurrió en 1950, ¿qué decía la prensa de 1950? Entonces son fuentes históricas, son recursos que el historiador puede dar uso de ellos. Luego mencionan las periodizaciones de la historia. Ayúdeme ahí. Aquí yo lo estoy ahí poniendo que me ayuden los que tienen cámara activada porque son los que no tienen la lista, ¿verdad? Ayúdeme, Noelia. Ve, es que cambia el nombre, ¿no? Camila. Se pasa, profe, está bien. Dale, periodizaciones de la historia. Ya. Periodizaciones de la historia. La historia se puede dividir por grupos humanos y zonas geográficas. La historia de África, historia de América, etcétera, por temas y actividades como la historia económica, historia política, entre otros, y por periodos. Periodos, sí. Miren, periodización de la historia significa básicamente dividir la historia. Eso significa dividir la historia en periodos. ¿Por qué? Porque la historia es enorme. La historia de la humanidad es enorme. Entonces no hay una persona que sea capaz de saber toda la historia. Una sola persona de saberse toda la historia. No. Entonces lo que hacen es que mejor la dividen en pedacitos. Y cada quien se hace experto en un pedacito. Entonces, por ejemplo, la Edad Antigua, hay gente que es experta en historia de la Edad Antigua, pero es un poco menos experta en las otras edades. Hay gente que es experta en la Edad Media y un poco menos experta en las otras, pero no puede ser experto en todo porque es demasiado. Entonces se divide la historia en periodos. Así se entiende mejor también. Entonces, la periodización tradicional de la historia, aquí aparece en el libro, como una línea de tiempo. ¿Okay? Ustedes me van a hacer esta línea de tiempo como primera asignación, anótenlo ahí. Hacer una línea de tiempo de la periodización tradicional de la historia. Esa es la primera asignación. Hacer una línea de tiempo de la periodización tradicional de la historia. Profe. Diga.
Diga. Puede ser la misma que está en el libro. No, tiene que ser una diferente. Profe, ¿cómo es? Hacer una línea de tiempo de la periodización tradicional de la historia. O sea, la información es la misma, pero ustedes la pueden hacer con su propia creatividad. O sea, la información que está en el libro es la misma, son las mismas fechas. ¿Okay? ¿Cómo, profe? Ahí no está, pues, periodización tradicional de la historia. Ok, y la otra, que no es tan fácil porque esta ahí está en el libro, la otra es hacer una línea de tiempo de la periodización del materialismo histórico. Así escriban. Hacer una línea de tiempo, se lo voy a escribir en el chat para que no tengan duda de qué es lo que están escribiendo. Hacer una línea de tiempo de la periodización del materialismo histórico. Ahí está. Hacer una línea de tiempo de la periodización del materialismo histórico. Esa es la segunda. ¿Okay? Ahora, como hay gente que tiene el mal hábito de meterse a Google y lo primero que le sale ya dice, aquí está la tarea, les digo que no. Cuando usted se mete a Google y busca una tarea, no es la primera página la tarea. Tiene que revisar que tenga lógica con lo que le pido. Después mandan cualquier burrada. ¿Ok? Si dice materialismo histórico, significa que tiene que incluir, y se lo voy a poner en el chat ahí, sociedad primitiva. Esa línea de tiempo tiene que incluir la sociedad primitiva, sociedad esclavista, sociedad feudalista, sociedad capitalista, sociedad socialista y sociedad comunista. Si la tarea no incluye eso, está mala. Entonces, para que no crean que Google se los pone tan fácil. Bueno, aparte de eso, aquí tienen que resolver, donde dice aplico, este pequeño cuadrito. Eso ustedes lo tienen que resolver. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ya sea de la tarea o de la clase. No. Está claro que lo que van a hacer, ¿verdad? Van a hacer la periodización tradicional con la información que ahí está en el libro. Ustedes lo van a dibujar en su cuaderno, de preferencia en la página horizontal, ¿verdad? Para que les quepa y no tengan una pretancina. Y en la otra página, hacen una línea también, nada más que ponen periodización marxista o periodización materialista, o del materialismo histórico, así se llama. Y ponen sociedad primitiva, sociedad esclavista, feudalista, y le ponen información o le dibujan una imagen, le dibujan algo relacionado a cada sociedad. Entonces, espero hayan entendido la clase. Si no la entendieron, pues porque estaban distraídos, ¿va? Porque varias veces les di chance que hicieran preguntas. Yo tomo en cuenta los que asisten a la lista, los que andaban con uniforme y que activaron sus cámaras. Entonces, pasen un buen día y nos vemos en la próxima. Entonces, ¿son imágenes o información? Usted puede ponerle un parrafito de información, chiquito, arriba de la línea de tiempo, arriba de cada espacio, de cada segmento.
Profe, entonces la primera línea de tiempo sería la del libro, pero a nuestro... Hecha en el cuaderno. Sí, Sí. Y la no, otra ya pero, investigada. pero o sea, no vamos a copiar la del libro, sino que lo vamos a hacer a nuestra propia creatividad. O sea, es la misma información. Lo que yo quiero que entiendan es que esta línea, tal cual está dividido ahí, así se divide siempre. Solo que ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Vamos a transformar. Lo van a reformar un poquito. Bueno, cheque entonces. Cuídense, pasen un buen día. Adiós, profe. Nos vemos a todos. Fue un placer. Gracias por asistir a clase. Fue un placer, Carla. Adiós, niñas. Adiós. Adiós, Bessie. Profe, Sí, diga. ¿para cuándo es la tarea? Ah, la tarea siempre es para el mismo día. Tienen que hacerla hoy. Bueno. Cheque. Adiós, Rosita. Adiós, Bessie. Diga, Yair. Lo tenemos que hacer los dos como usted lo mandó. Con los cositos de primitivo y todo eso. Sí. Adiós. Sí, sí, sí. Tal cual. Vamos. Bye.